Bueno, nuevamente les quiero dar la bienvenida al curso Líderes del Cambio. Como ya habíamos hablado la semana pasada, este es el quinto curso dentro del Diplomado en Innovación Educativa y Comunidades de Aprendizaje. Bueno, lo que vamos a tratar ahora, un poco reforzando lo que hemos conversado la semana pasada, vamos a centrarnos a ver qué es un líder educativo, y sobre todo cuáles son las competencias para el liderazgo. Para eso vamos a tomar como bibliografía el libro Competencias clave para el cambio de todo el sistema, Liderazgo, de Kirman y Michael Fullan. Listo, entonces yo quiero partir solamente para partir de lo que implica ser líder. Michael Fullan dice que los líderes en movimiento son aprendices, no son sabelotodos, son expertos en el cambio. ¿Pero qué es un líder educativo? Dice, los líderes educativos deben demostrar en actos que saben lo que necesitan para ser eficaces en su papel. Es decir, yo como líder tengo que saber qué necesito para hacer bien mi trabajo. Al mismo tiempo, también dice que pueden mejorar esta eficacia, ¿verdad? Para ello es importante que tengan las competencias y estén dispuestos a evaluarse constantemente para buscar su mejora. Bueno, para entrar ya a lo que nos compete esta semana es cuáles son esas competencias de líder según Kirman. Él habla que son 7 competencias. Esto efectivamente no es que se sentó en un escritorio y se puso a reflexionar cuáles son las competencias de un líder, sino que como comentan en el mismo libro, se basa en observaciones de líderes, ¿verdad? En análisis de datos de 600 líderes educativos, ¿verdad? Y aparte, estas competencias de liderazgo se han probado con 700 organizaciones durante estos 30 años. Entonces, vamos a comenzar. La primera competencia que menciona Kirman es desafía el status quo. La segunda es genera confianza a través de comunicaciones claras y expectativas. El tercero es crear un plan común para el éxito. El cuarto es estar centrado en el equipo más que en sí mismo. La quinta competencia es tener un alto sentido de urgencia por el cambio de resultados sostenibles. Y el sexto es comprometerse con la mejora continua para sí mismo. Y finalmente el séptimo es crear redes y asociaciones externas. Pero bueno, vamos a iniciar con la primera competencia, que es desafía el status quo. ¿Qué es lo que comenta en este sentido? En este punto dice que efectivamente se ha podido observar en este estudio que yo les he comentado que la mayoría de los líderes cumplen estrictamente los mandatos y prácticas estatales, es decir, las prácticas que les pide el Estado, el Ministerio, ¿verdad? La SUGEL. Y en este caso se veía que estos líderes que cumplían a rajatabla los mandatos y las prácticas estatales no necesariamente llegaban a ser eficaces. Sin embargo, se comprobó, se demostró que aquellos líderes que tenían un alto desempeño eran los que se centraban en los resultados y ponen menos esfuerzo personal en solamente seguir reglas. Con esto no quiere decir que no es importante ver cuáles son las políticas públicas, cuáles son las nuevas normativas que van saliendo, pero habla de no solamente quedarnos en el papel, sino de estar atentos efectivamente a cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros fines en la educación. También habla acá que su prioridad es dedicar tiempo a desarrollar otros líderes, al grupo, a crear una visión compartida para la escuela y mejorar la participación de los padres, ¿no? Es decir, lo que propone es, primero, desafiar las prácticas tradicionales. Segundo, tomar riesgos. Y tercero, innovar. Recuerden que lo que nosotros estamos hablando acá es en torno a competencias, es decir, tienen que ser comportamientos observables, ¿no? Entonces, en lo primero, cuando se habla de desafiar las prácticas tradicionales que bloqueen el progreso, es decir, no implica que voy a cambiar absolutamente todo, no, sino es respetar las tradiciones porque estas sí han servido, estas sí han sido de utilidad en el pasado, pero también cuestionarlas, ¿verdad? Ya sean las normas como las tradiciones, cuestionar su validez en el siglo XXI. Han podido ser útiles en siglos pasados, pero en el siglo XXI ¿están siendo útiles o no están siendo útiles? ¿No?
Y si estas normas no están siendo útiles y están generando un impacto negativo en el aprendizaje, habla de que hay que desafiarlos, no hay que quedarnos simplemente en el status quo. También hablaba de tomar riesgos, probando nuevas prácticas que mejoren los aprendizajes, ¿verdad? Acá es importante también el hecho de innovar, que se habla que es la clave para tener buenos resultados en los distritos. ¿Verdad? Es importante, sí es importante valorar las tradiciones e introducir cuidadosamente la innovación. Es decir, no hay que innovar por innovar, no porque algo es nuevo necesariamente va a ser bueno para nosotros. En este momento yo quiero, por favor, que en la medida que vayamos pasando por las 7 competencias de Kirman, vayamos pensando en el estudio de caso que trabajamos la semana pasada, el estudio de Julie en el Colegio Gabriela Mistral. En este caso, por ejemplo, en el caso de Julie, recordemos que los docentes empezaron a innovar. Anteriormente, cuando algún docente quería innovar o introducir una nueva práctica, no podía hacerlo si la directora no le daba la autorización primero. Es decir, la directora tenía que estar al tanto de absolutamente todo lo que sucedía antes que el líder pueda hacerlo, ¿no? En este caso, el maestro pueda hacerlo. En el caso de Julie, cuando ella entra a la escuela, empiezan a innovar, ¿no? Entonces los docentes, al darse cuenta que hay que desafiar el status quo, que la directora estaba desafiando ese status quo, empezaron a innovar sin tener que preguntar todo a la directora, porque el centro de todo el equipo era el aprendizaje. No estaban dedicados a las sanciones, ¿no? Incluso involucraron a los padres. Recordemos un poco el caso. Recuerden que cuando llegó Julie a la escuela, era una escuela que tenía muchas denuncias. Entonces muchos les decían, bueno, céntrense en las denuncias. En este caso yo le dijo, no, nos tenemos que centrar en mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y esto fue lo que sucedió en este colegio. La segunda competencia es genera confianza a través de una comunicación clara y expectativas. ¿Qué significa esto? Acá nos hablan que confianza significa dos cosas especialmente. Saber que se puede contar con la persona, ¿verdad? Que esta persona va a cumplir sus compromisos, es decir, es fiable y al mismo tiempo es eficaz. Y lo segundo es confiar en que la persona no lo va a traicionar o hablará a sus espaldas dañando su reputación. Esto es la confianza, ¿no? Entonces, hay que ser claros que cuando uno llega a ser jefe o director, no va a ganar la confianza porque sí, porque es el jefe, porque fue nombrado. No, la confianza se gana. Es decir, hay que ser claro en lo que se dice y ser coherente en las acciones. Porque si nosotros no somos claros y somos coherentes, no vamos a ganar la confianza de nuestro equipo. También hay que ser claro con las expectativas de desempeño, es decir, ¿qué quiero de mi equipo? ¿Qué estoy buscando de ellos? Tengo que tener primero yo claridad y también dar claridad a mi equipo. También habla de cumplir los compromisos y plazos. Si el líder no cumple los compromisos y los plazos, ¿cómo puede pedir a su equipo que lo haga? ¿Verdad? Algo que también se recomienda es tener una comunicación escrita y verbal. Es decir, no solamente decirlo, sino es importante que eso quede constancia. Por ejemplo, mandar un correo, ¿verdad? Tener un acta de reuniones, porque de esa manera da seguridad, ¿verdad? Da veracidad a lo que se ha hablado. Entonces nuestro equipo va a empezar a confiar en nosotros. Algo que también es importante y por lo cual muchos líderes no quieren meterse es lidiar con los conflictos, es decir, enfrentar el conflicto de frente antes que éste se agudice. Muchos prefieren no meterse en el conflicto, pero antes que este empeore es importante que el equipo tenga claro que el líder no es que se va a ir por un bando o por el otro, sino que va a estar ahí para enfrentar, para lidiar en los conflictos de alguna manera para ser un mediador. El tercero, habla de generar un plan común para el éxito. Esto es muy importante. Ya ustedes en otros cursos han hablado, han profundizado sobre este tema, pero miren, a mí me parece muy interesante cómo es que todo se concatena, todo tiene relación. Es decir, es importante, como decía Fulan, tener cuidado con los planes ampulosos, con esos planes gordos. A veces lo que pasa en educación es que nos dedicamos todo el mes de vacaciones de los estudiantes, diciembre, enero y febrero, a construir el plan. Un plan que es tan largo que no terminamos de leerlo,
nadie lo lee después, es más, nadie sabe lo que contiene, ¿no? Entonces, algo que acá es muy importante es decir que los planes son un medio, no un fin. Es mejor, dice, por eso desarrollar planes cortos e inspiradores que respondan a la necesidad. Es decir, en tal sentido que todos tienen que saber qué es lo que está diciendo el plan. ¿Qué dice el plan? ¿Qué está pasando? Todos debemos saber cuál es el objetivo, cuál es el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es la teoría de la acción en este caso? Como ejemplo, acá pongo el plan de una página que ustedes lo han trabajado durante el diplomado, ¿verdad? Entonces yo los invito a que sigan trabajando eso. O sea, no nos sirve de nada tener papeles que no van a servir, que no se van a aplicar. Necesitamos efectivamente planes que nos sirvan, como dice, como un medio para cumplir nuestro fin. Y recordemos lo que hablamos en la primera sesión. ¿Se acuerdan cuando conversamos de cómo es la educación que yo sueño para mi región, para mi escuela? Ya, mi fin es ese. Entonces, yo necesito tener un plan concreto, corto, para poder llegar a mi fin. No me sirve tener 20 objetivos y no cumplir uno solo. Prefiero tener 2, 3 objetivos claros y poder trabajar en ellos. ¿Ok? El cuarto habla, se centra en el equipo más que en sí mismo. Acá vamos a hablar de dos impulsores de éxito en el sistema. Yo sé que ustedes también ya han trabajado los impulsores de éxito para el cambio, para la gestión educativa. Y acá es muy importante sobre todo dos. Hablamos del desarrollo de capacidades y el trabajo en equipo. Ambos, ya sea el desarrollo de capacidades de cada uno de los integrantes del equipo, como trabajar en el equipo va a influir en el cambio de cultura. Entonces, cuando hablamos de equipo, ¿a qué nos referimos? Hablando de equipo, es un grupo de líderes, es decir, el líder, yo sé que esto ustedes lo saben, pero no está de más recordarlo, no es solamente la cabeza, el jefe, ¿no? Todos somos líderes, todo el equipo tiene que ser un grupo de líderes. Y yo quiero resaltar esto, con habilidades complementarias. No todos tenemos que tener las mismas habilidades. La idea es complementarnos, cada uno de nosotros es distinto. Hay que conocernos, hay que valorarnos porque somos distintos. Pero en esa diversidad es importante algo que he venido resaltando desde el inicio, tener un propósito común y un conjunto de metas, yo diría incluso de sueños. ¿Por qué no ponernos a soñar en nuestra institución? ¿Cuál es la educación? ¿Cómo queremos que sea nuestra institución a nivel de aprendizajes? ¿Verdad? Dice, los cuales trabajan para implementar hasta su término y lograr resultados. Es decir, es importante recordarles que es un proceso. Entonces tenemos que lograr esos resultados. Acá también se habla que es importante reflexionar sobre sí mismo, reconocer las fortalezas y las áreas de crecimiento. En este punto es fundamental la retroalimentación. Si un líder forma un equipo eficaz, este puede funcionar independientemente que esté o no esté el director, ¿verdad? Es decir, yo como me doy cuenta que estoy formando líderes, porque son capaces de tomar decisiones, de liderar la escuela, la institución, esté o no esté. Acá yo quiero recordarles nuevamente, volver al caso de Julie y recordarles cómo es cuando ella llega a la escuela. Recordemos que cuando ella asume el cargo, en realidad llega y los docentes ya tenían comisiones armadas, incluso el año anterior sabían que iba a haber un cambio de directores, pero, pero estas comisiones estaban en base a afinidad, quienes somos amigos, quienes nos llevamos mejor, ¿verdad? Cuando llega Julie, ya estaban armados los equipos, fue muy inteligente y utilizó también la empatía, que es una habilidad muy importante para el liderazgo. Dijo, bueno, voy a dejarlos trabajar, no voy a deshacer este equipo, pero voy a observar qué habilidades tiene cada uno, porque yo necesito armar equipos que sean eficaces, armar equipos diversos donde tenga personas que se complementen y que puedan sacar adelante la escuela. Y eso fue lo que hizo. Al inicio los dejó trabajar y empezó a ver en qué funcionaba cada uno. Efectivamente, muchos de estas comisiones no funcionaron, porque recuerden que se habían juntado simplemente por afinidad. Entonces, luego lo que hace Julie es los reorganiza. Ella pues, es capaz de ver, como les digo, cuáles son las habilidades, cuáles son las condiciones
comisiones de cada uno, y ya las comisiones empiezan a funcionar de manera autónoma. Es más, hasta el día de hoy, tú vas a la escuela, tú vas al Gabriela Mistral y ves cómo ellos funcionan. Tú puedes ir a cualquier actividad y ves cómo los equipos están funcionando de manera autónoma. No necesitan que ahí esté la directora. ¿Verdad? El número 5 es, tiene un alto sentido de urgencia por el cambio y resultados sostenibles para la mejora del rendimiento escolar. Esto es muy importante, voy a volver a repetir, tiene un alto sentido de urgencia por el cambio y resultados sostenibles para la mejora del rendimiento escolar. Es decir, es importante que un líder sepa que el sentido de urgencia es importante. No porque queramos el cambio por el cambio, sino porque el mundo está cambiando, cada vez cambia más rápido. Y lo que debe hacer la educación, más que frenar a los estudiantes y no darles las habilidades y competencias que necesitan, es enriquecer con esas competencias, con esas habilidades al proceso del cambio. Es por eso la urgencia del cambio. Es por eso la urgencia, no por el, como les comentaba, no la innovación por la innovación, no el cambio por el cambio. No es que porque soy líder y tengo que cambiar, voy a llegar y tengo que cambiar todo con urgencia. No, es ¿por qué? ¿Para qué? Para darles efectivamente a nuestros estudiantes lo que necesitan para desenvolverse en el siglo XXI. La urgencia, como les comentaba, va a implicar avanzar en las iniciativas claves, sin mucho proceso. Acá me detuve y resalté clave porque, es decir, avanzar en las iniciativas. Me urge hacer ya las iniciativas, pero clave, no todas las iniciativas se van a llevar a cabo o son necesarias. Por eso es importante también una etapa de reflexión, de hacer un plan, como les comentaba, no ampuloso, sino un plan claro, con objetivos claros. Entonces, ok, este es mi objetivo, ¿cuáles son mis iniciativas? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis acciones, mis actividades? Y acá algo muy importante, sin mucho proceso, yo diría sin mucha burocracia. Tengo que decirle a mi coordinador al supervisor, el supervisor a la directora tiene que hacer al UGEL, la UGEL a su supervisor. No. Si necesitamos, si vemos que el mundo está cambiando, necesitamos hacer algo ya. Entonces, pero ¿cómo hago? ¿Cómo sé que son iniciativas claves? Usando los datos para el cambio, no para la sanción. Los datos, los resultados de las pruebas, censales, etcétera, no tienen que ser para que me den un premio, un bono, para que reconozcan que he hecho bien mi trabajo. No, me tienen que servir como un dato para el cambio. Como les comentaba, no para la sanción. Entonces acá el cambio debe ser sistémico y comprender que cada uno va a tener un proceso al que hay que apoyar. No todas las personas nos adaptamos tan rápido al cambio. Cada uno tiene un proceso. Como les comentaba, cada uno de nosotros es distinto. Lo que importa es involucrar a toda la comunidad educativa en este cambio. Es decir, bueno, no solamente cambiemos el chip de los docentes, todos tienen que estar involucrados. El personal administrativo, los docentes, la directiva, los padres de familia, el personal de servicio, todos. El cambio, como les comentaba, para que sea real, debe ser sistémico. La sexta competencia tiene un compromiso con la mejora continua para sí mismo y para la organización. ¿Qué quiere decir esto? Los líderes exitosos adoptan el aprendizaje y la mejora para ellos y su personal. El líder debe sentir curiosidad por aprender de los demás. Es importante en este caso, como les comentaba, la retroalimentación. La retroalimentación no tenemos que verlo como algo terrible, sino como algo que me va a ayudar para que yo sea mejor. Como les comentaba, incluso volvemos al caso de estudio, el caso de Julie. ¿Qué es lo que pasaba? Efectivamente, nosotros sabemos que continuamente se van haciendo evaluaciones que va pidiendo la UGEL, el ministerio, pero más allá de esas evaluaciones, Julie lo que les pedía es hacer un autoanálisis. ¿Cómo he estado? Más allá de lo que me pidan las evaluaciones del Estado, ¿cómo he estado yo? Entonces, no para sentirme mal, sino para crecer, para aprender. Eso sirvió mucho a sus docentes para hacer una autoevaluación y una retroalimentación, ¿verdad? Que eso ayudó a la mejora del aprendizaje. Por último, la séptima competencia es
crear redes y asociaciones externas. Yo acá les muestro una foto que es, la pandemia no tiene que ser una excusa, más bien nos ha abierto una puerta, un abanico de posibilidades. Como ustedes ven, este es un encuentro que se tuvo con los compañeros de México, que enseñaron a los compañeros del diplomado, del primer corte, redes tutoras, ¿verdad? Una metodología que se está aplicando en México muy innovadora y que los invito a que nuevamente revisen, conozcan. Sé que en un curso también ya han llegado a ser tutorados, es muy interesante. Entonces, lo que pasó acá fue lo siguiente: compañeros de México, de distintos lugares de México, se unieron a través de la plataforma para trabajar con nuestros compañeros del primer corte del Diplomado de Innovación Educativa. Fue una experiencia muy rica. Entonces, acá nos habla de acceder a nuevas redes y resolver problemas en conjunto con otros, ¿verdad? Eso es importante. Pero acá hay algo muy importante también, que es la capacidad de ver el mundo como una red de apoyo. Es una competencia, dicen ahora, que va a definir, ¿verdad? O sea, el mundo es una red de apoyo. No son mi competencia, es mi red de apoyo. Entonces, acá hay dos cosas muy importantes. Primero, saber cómo dar y recibir ayuda. Es decir, yo entro a una red de apoyo no solamente para que me ayuden, los compañeros también necesitan recibir de mí. Lo segundo es comprender los objetivos y las necesidades de los demás y sus organizaciones para ayudarlos a alcanzar sus objetivos. Es decir, no me tengo que cerrar solo en mi organización, tengo que abrirme a ver, ¿qué es lo que está pasando con mi aliado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene mi aliado? ¿Qué necesita mi aliado? Eso me va a ayudar bastante. Algo que antes de finalizar, lo que les quería comentar es decir que no es una pérdida de tiempo buscar aliados. Es una fortaleza muy grande que nos va a servir como líderes. En el caso de Julie, retomando el estudio de caso que fue muy interesante, ella comentaba y decía, ¿no? Efectivamente, hay muchas cosas que ella empezó a trabajar en la escuela, a liderar, porque había aprendido de trabajos anteriores, ¿verdad? De trabajar esto como docente, de trabajar como especialista en LUGEL, de trabajar como auxiliar en los tiempos incluso de su formación académica de pregrado, ¿no? Y le sirvió actualmente. Y cuando entra al colegio, algo que le ha servido mucho han sido sus redes. Por ejemplo, el proyecto Comunidades de Aprendizaje, ¿no? Como una de las redes de apoyo que ella ha tenido, ¿no? Entonces, estas son las 7 competencias de Kirman que efectivamente, como ya les había comentado, nos vamos a evaluar con el cuestionario, con la encuesta, nos tenemos que evaluar, que ya está en la plataforma de la universidad, ¿verdad? Vamos a trabajar. ¿Y por qué estamos ahondando acá? Porque a raíz de esta encuesta vamos a trabajar nuestro plan de acción. Entonces, ya para finalizar este espacio, yo quiero cerrar diciéndoles que el desarrollo del liderazgo va a marcar la diferencia en el rendimiento de los estudiantes y va a tener un impacto en el campo de la educación. Es decir, que tú seas un mejor líder realmente va a impactar. No es para nada que estés en este curso, no es para nada que estés en este diplomado. Es importante además que los líderes trabajen cada día por mejorar y un plan de acción puede ser de mucha utilidad para ello. Como les comentaba, esto es una parte de lo que vamos a trabajar competencias. Es importante meternos en nosotros mismos y entender y decir, a ver, ¿qué cosas más necesito? ¿Qué habilidades? ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo a lo largo del curso? ¿Qué habilidades socioemocionales? ¿Qué habilidades psicológicas necesito para ser un líder? Porque tengo que empezar por mí mismo para que cambie mi equipo. Bueno, yo con esto quiero terminar la exposición del día de hoy. Quería profundizar un poco más en las 7 competencias de liderazgo de Kirman. Ustedes ya tienen el libro. Les pido por favor que lo revisen porque vamos a seguir profundizando y vamos a evaluarnos con él. Yo me despido, nos vemos el día sábado y espero que tengan una buena semana.